Bueno, gracias por seguir hoy con nosotros. No voy a perder mucho tiempo en presentar este panel. Solo decirles que es el panel que completa la intervención de la Secretaria de Estado de Seguridad esta mañana respecto a la posición española, particularmente en relación con los combatientes terroristas extranjeros partidos desde nuestro país, sean o no españoles y que se encuentran en zonas de conflicto. Y vamos a tratar ahora mismo de el enfoque que tenemos hacia los combatientes terroristas extranjeros desde la perspectiva judicial, la policial y la penitenciaria. Y para eso contamos con tres grandísimos servidores públicos que son el fiscal Miguel Ángel Carballo, la comandante Cristina Andreu y don Carlos Javier Lanza, de esos tres distintos ámbitos. Vamos a empezar por el judicial, seguiremos por el enfoque policial y finalmente la aproximación desde el ámbito penitenciario. Miguel Ángel Carballo va a ser el primero en intervenir. Como todos ustedes lo conocen, no me extenderé en ello. Renombrado fiscal de la Audiencia Nacional y desde 2017, además, coordinador de terrorismo internacional. Sus funciones conllevan, como pueden imaginarse, también una amplia carga de trabajo relacionada con la cooperación judicial internacional en materia de terrorismo. Sin más preámbulos, Miguel Ángel, cuando quieras. Bueno, pues, muchas gracias, Fernando. Lo primero, agradecer a la Secretaría de Estado la invitación a esta jornada, por supuesto al Real Instituto Elcano, animándola a que siga profundizando en el estudio de este fenómeno que constituye una de las primeras amenazas a la seguridad pública, no solo de Occidente, sino de todo el mundo, y a la propia Embajada de Estados Unidos en España. Hace unas escasas semanas tuvimos el placer de recibir a un altísimo número de funcionarios de la Administración americana para tratar estas materias, incluidos algunos colegas fiscales, y agradecer también la invitación. Yo intentaré ser lo más breve posible. No se preocupen por este tocho de folios que traigo aquí, simplemente son unas sentencias que, si hubiese oportunidad de comentar pues, sobre esta materia, sobre el tema de los retornados y de los desplazados a las zonas de conflicto, aunque el Código Penal hoy no ha suprimido esa expresión. La modificación del Código Penal español en el año 2010 creo que es una modificación puntera en el mundo entero, porque aunque los artículos del Código Penal que se modificaron con ocasión de la reforma de ese código en materia de terrorismo no mencionaban específicamente lo que era el término yihadismo, la exposición de motivos de esa reforma ya daba a entender que era una reforma que preparaba y actualizaba nuestra legislación penal para este nuevo fenómeno terrorista yihadista, puesto que pese a los tremendos años sufridos en nuestro país de un terrorismo, digamos, nacional, pues los retos que suponía este terrorismo, que se parece muy poco al terrorismo que había sufrido en España, exigía una adaptación de nuestra legislación. Una adaptación yo califico como valiente y que además pues, está siendo seguida en otros países. En esta materia, en lo que se llama, o lo que serían los desplazados a las zonas de conflicto, que yo ya les adelanto que yo me gustaría, como español, evitar los anglicismos, y vengo a una reunión en una cuestión de un plan contra la financiación del terrorismo, y los documentos que se manejan ya, pues ya dejamos el FTF, y ahora yo hablaré de combatientes terroristas extranjeros, que nosotros diríamos los CT, porque esto de los foreign, ya no se dice Foreign Terrorist Fighters, ya no se dice los Foreign Fighters, que es que a veces parece que es un grupo de música. Entonces, este fenómeno de los combatientes terroristas extranjeros, el Código Penal español desde 2010 introdujo un nuevo tipo penal, un tipo penal castigado con penas de 2 a 5 años de prisión, que adelantaba la barrera punitiva, que adelantaba la respuesta penal
a estadios muy iniciales de lo que sería una actividad delictiva del terrorismo. En este artículo se incluía, en contra de lo que está reconocido en instrumentos internacionales, que no han avanzado tanto en esta materia, se incluía el adoctrinamiento pasivo, es decir, el mero hecho de recibir adoctrinamiento o adiestramiento para el terrorismo, el propio autoadoctrinamiento, la persona que a sí mismo se inmiscuye en esa ideología radical violenta yihadista, persiguiendo incluso la tenencia de materiales propios para ello, siempre con la finalidad de capacitarse para llevar a cabo cualquier delito de terrorismo. Y finalmente introduzco con las mismas penas lo que llamábamos el delito de desplazamiento a las zonas de conflicto. Es decir, personas que con ese mismo fin de capacitarse para llevar a cabo delitos de terrorismo, y es más, o bien simplemente para colaborar con una organización o grupo terrorista, o para cometer efectivamente cualquier tipo de estos delitos terroristas, se trasladase, decía inicialmente el Código Penal, a un territorio extranjero controlado por un grupo u organización terrorista. Por eso, en principio, este delito era conocido como el desplazamiento a las zonas de conflicto. Este delito sufrió una modificación en el año 2015 y se suprimió la exigencia de que el territorio al que se desplaza ese sujeto estuviese controlado por un grupo o una organización terrorista. Hoy en día es simplemente trasladarse a un territorio extranjero con esa finalidad de cometer delitos, de capacitarse o de colaborar con una organización terrorista. La virtualidad de este delito es que el mero hecho de trasladarse acreditando esta intención al extranjero ya supone la consumación del delito. Es decir, no es necesario que el sujeto, una vez desplazado allí, cometa atentados, haga labores de adoctrinamiento o se integre en una organización terrorista. Es suficiente con acreditar que un sujeto hoy en día se ha desplazado fuera de la frontera de España al extranjero con esa intención, lo cual es difícil de probar en muchas ocasiones. La verdad es que la ampliación de este delito en cuanto a que no requiera que el lugar, esa zona del extranjero esté ocupada o controlada por un grupo terrorista no facilita mucho las pruebas, porque realmente lo más sencillo hasta ahora era simplemente acreditar que esta persona había viajado con esta intención a zonas que eran notoriamente conocidas como zonas ocupadas o controladas por un grupo terrorista, y eso ya era un dato objetivo que facilitaba mucho la prueba de ese delito. Hoy en día, si una persona simplemente desde España se desplaza a Alemania con esa finalidad, pues eso supondrá un aliud de prueba, porque habrá que acreditar perfectamente qué es lo que estaba haciendo ese sujeto en Alemania, porque no sería solamente desplazarse a Alemania, como en un momento dado pues sería desplazarse a la ciudad de Rasca o algo parecido. No obstante, antes ya de la existencia de este delito, la Audiencia Nacional fue también pionera en intentar adelantarse a que alguien que ya teníamos la conciencia que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado nos alertaban de que esta persona había abandonado España y que se tenían indicios muy serios de que esta persona había abandonado España para integrarse en un grupo terrorista, se pudiese hacer algo ya desde ese mismo momento y no esperar a que realmente cometiese un atentado o materialmente se integrase en una organización terrorista o, lo que es peor respecto de los intereses nacionales, que volviese a España a cometer un atentado. Y ya se empezaron a admitir por los jueces centrales de instrucción de la Audiencia Nacional la emisión de órdenes internacionales de detención, aun cuando no existía este delito, pero de personas que existía una investigación que denotaba que esta persona, si había abandonado nuestro país, era para cometer estos hechos. Esto garantizaba que esta persona, en cualquier puesto fronterizo, en cualquier lugar que fuese localizado, fuese neutralizado y evitado la consumación de esa actuación. En los ejemplos de algunas sentencias que traigo, que no sé, creo que no será posible explicarles, encontramos que, curiosamente, muchos de los retornados tenemos más porcentaje de condenas de los retornados por integración que por mero desplazamiento. Es decir, un delito menos exigente, que sería el desplazamiento, pero en realidad
en la mayoría de las ocasiones, por acreditar previamente la conducta que había tenido en nuestro país y, lo que es más difícil, lograr acreditar lo que había hecho en el lugar de desplazamiento, hemos obtenido más condenas por integración propiamente que por el mero delito de desplazamiento. La sentencia del Tribunal Supremo, porque en esta materia hay poca jurisprudencia al día de hoy y, sobre todo, tenemos cierta inseguridad en cuanto a lo que es la jurisprudencia sobre estos delitos. Es cierto que el Código Penal español ha abierto una playa de delitos muy importante para prever cualquier actuación que no se quede bajo el imperio del principio de legalidad penal, fuera de la persecución penal, pero sí que es cierto que toda esta playa, de todo este amplio abanico de tipos delictivos, está todavía necesitada de una sedimentación previo, una unificación de la doctrina de los tribunales y del propio Tribunal Supremo, que a veces nos encontramos que ante casos muy semejantes ofrece respuestas divergentes. La sentencia que más trata, de las pocas del Tribunal Supremo, que profundiza un poco en la doctrina acerca de este delito, es una sentencia de 16 de enero del año 2018. Es un sujeto al que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo confirmó esa sentencia, se le condenó por colaboración con organización terrorista a la pena de 5 años, pero fue absuelto de otros delitos como el propio de integración y el de desplazamiento. En este caso, el Tribunal Supremo efectivamente nos dice que este delito es un nuevo adelantamiento del ámbito de protección penal y lo entiende como, digamos, una actuación que puede ser, digamos, preparatoria de lo que sería un autoadoctrinamiento o un adoctrinamiento pasivo, una colaboración o una integración. Es decir, se intenta que antes de que se llegue a delitos más graves se pueda castigar esta mera conducta. Entre estas conductas, lógicamente, hay una absorción. En esta sentencia ya por fin el Tribunal Supremo deja claro que integración absorbe colaboración, colaboración absorbe adoctrinamiento o absorbe desplazamiento. Si alguien se desplaza pero se integra, comete un solo delito de integración. Si alguien se desplaza y colabora de manera efectiva, comete un delito de colaboración. Pero este delito queda para aquellos casos que no se pueda acreditar que esa persona se integró efectivamente o ha prestado algún tipo de colaboración o incluso en el lugar a donde ha llegado ha recibido adiestramiento o adoctrinamiento. De manera que recuerda el Tribunal Supremo que hace falta la intención de prestar ese desplazamiento, sea con esa intención de prestar esa colaboración a una organización terrorista, de manera que posibilite que la organización terrorista pueda realizar, mejorar o potenciar su actividad delictiva, favoreciendo sus acciones con todo tipo de actos de información, vigilancia, incluso ejecución de atentados. Nos especifica que cabe la tentativa, esto también es importante, no solamente se castigaría, aunque la pena sería inferior, el sujeto que consigue desplazarse al extranjero, sino aquel que no logra su cometido, ya sea porque no realiza todos los actos necesarios para ello o porque, pese a ello, algo diferente de su desistimiento voluntario hace que no consume esa acción por causas independientes de su voluntad. En este caso concreto, el Tribunal Supremo, pese a condenar a esta persona por colaboración en su modalidad de adoctrinamiento, porque saben que hoy en día el Código Penal, una de las modalidades específicas de la colaboración, la introdujo la reforma del 2010 del Código Penal, es colaborar, es también adoctrinar a otros y adiestrar a otros. Sobre todo adoctrinar, que es la novedad de la reforma. En este caso, el Tribunal Supremo excluyó este delito, aparte de la progresión delictiva de la que les he hablado, porque, y esto nos va a llevar a otro tema, es el famoso tema de las mujeres desplazadas a las zonas de conflicto, porque la intención que impulsaba a la acusada, dice el Tribunal Supremo, era casarse con un integrante del Estado Islámico. Dice el Tribunal Supremo, comportamiento individual que no consiste en sí mismo en apoyar materialmente las acciones terroristas. Ese es un problema que está viendo en los medios de comunicación, que aquellas mujeres que se han desplazado a las zonas de conflicto, ¿qué tratamiento penal se les debe de dar? Yo recuerdo a un profesor mío que me decía un día en Derecho Penal,
Dice, mira, Miguel Ángel, todo esto está muy bien, la dogmática penal, la teoría de los delitos, dice, pero al final todo es una cuestión de prueba. Todo es una cuestión de prueba. Y el problema que ocurre con estas mujeres es una cuestión de prueba. ¿A qué han ido realmente? ¿Cuál era su intención? ¿Y qué es lo que han hecho allí realmente? ¿Y en qué actitud vuelven, en su caso, a nuestro país? Pues en este caso, decía el Tribunal Supremo que, por un lado, esa mera intención de acudir para casarse, aunque fuese con un integrante del Estado Islámico, no era por sí mismo apoyar materialmente a las acciones terroristas. Hoy en día se dice que ese apoyo, digamos, no logístico, yo no sé cómo lo llamaría, personal, familiar, sexual, etcétera, ellas son también captadas con el interés de que eso es una colaboración también a la lucha del Estado Islámico. Pero son matices muy débiles para lo que es la exigencia de un principio de certeza penal de condenar a una persona penalmente, que requiere unas exigencias muy superiores a ello. En este caso, decía el Tribunal Supremo que en la sentencia, en los hechos probados en la sentencia, no se recogía que iniciase el desplazamiento ni que expresase siquiera que la decisión definitiva la adoptaría en algún momento. Esto es difícil. Alguien puede decir, en otras sentencias dice, lo tenían como una idea final que algún día se haría, pero no se había acreditado que esto era una resolución manifiesta. E incluso en este caso, como era una persona de la que se había acreditado que adoctrinaba a otros, decía, podría ser solamente una aparente determinación para estimular a otros combatientes que abordarán el viaje del que ella se jactaba hacer. Entonces, ven ustedes que los perfiles de este delito son algo complicados. Hablando con el tema del tema de las mujeres que están en la zona de conflicto, porque digamos que es un tema hoy en día controvertido y hoy, ya digo, en la opinión pública muy manifiesto, y que, desde luego, la solución que cabe dar dependerá, insisto, de lo que sería la prueba de los hechos. Digamos que durante tiempo, bueno, en este país se ha atendido muchas veces, yo diría, las sentencias un poco machistas, donde se excluía a la mujer del traficante de droga, se excluye a la mujer del estafador, aunque disfruta de las ganancias del estafador, y realmente sigue habiendo un poco una tendencia también un poco protectora, basada en una ideología un poco trasnochada, y yo creo que no en favor de la mujer, de entender que, bueno, que son menos instrumentos, que son víctimas, a veces son víctimas y a veces no son víctimas. Hoy en día es cierto que está, por lo menos en las investigaciones en la Audiencia Nacional, lo vemos, y así los cuerpos policiales nos lo transmiten, que la mujer, la experiencia, no es una opinión, es algo empírico, tiene una gran capacidad adoctrinadora. Y fundamentalmente una gran capacidad adoctrinadora para menores. Con lo cual, estas mujeres han podido acudir simplemente como cónyuges de un terrorista, han podido acudir para integrarse en organización terrorista, pero han podido acudir compartiendo perfectamente esa ideología, y su retorno a nuestro país o a sus países de origen es un grave problema. El problema del retornado es gravísimo, no solo, evidentemente, porque puede volver y adoctrinar, sino porque es un adoctrinador adiestrado también. Y me refiero a adiestrado en el adiestramiento estrictamente en el término de estar capacitado para cometer atentados. En el caso de las mujeres, mantiene la Audiencia Nacional al día de hoy, hay una diferencia importante, 70 órdenes internacionales de detención respecto de hombres y 13 respecto de mujeres, 2 de las cuales han vuelto. El problema que además se une al caso de estas mujeres es el problema humanitario de los hijos menores que permanecen con ellos. Es un problema grave, en algunos de los casos son efectivamente nacionales españoles, en otros casos no se sabe porque su filiación está indeterminada, que ya que son hijos nacidos precisamente en la zona de conflicto. A su vez, como es una costumbre, el segundo matrimonio, cuando fallece un terrorista, la mujer pasa a otro terrorista, o incluso un terrorista tiene
más de una mujer y arrastran todos sus hijos. Es un fenómeno que realmente una mujer puede acudir, como es un caso real, con 2 hijos a la zona de conflicto y volver con 6, sin ni siquiera ser suyos, pero con una guarda de hecho sobre los mismos. Estos menores, aunque les parezca sorprendente, ya con 5 años pueden ser también un factor patógeno porque han podido venir ya absolutamente adoctrinados e introducidos en cualquier centro escolar, ser un factor adoctrinador. Con lo cual, el problema es realmente grave y se une un problema jurídico-judicial, que sería el que competiría, por lo menos, a la Audiencia Nacional, con un problema humanitario de esos menores de edad, en algunos casos bebés. Por eso, decía, lo relevante y lo importante es una cuestión de prueba. Es poder, en algunos casos, ha sido fácil porque estas personas, estos sujetos que se han desplazado, han dejado un rastro de su actividad en España y, a su vuelta, será perfectamente posible imputarles cualquiera de los delitos del Código Penal porque el rastro de su actividad que han dejado en España. En otros casos, habría que acudir a poder saber lo que ha ocurrido en el lugar a donde se han desplazado. Y ahí tenemos una grave dificultad, obviamente. Hay un problema latente que ha sido reiteradamente estudiado con las autoridades americanas, sobre todo con las autoridades militares, que es el problema de la recogida de pruebas en las zonas de conflicto por tropas, por militares. Es un problema que ahí hay una prueba que puede ser fundamental, pero nos encontramos con que las garantías procesales pueden plantear graves problemas, porque los militares no son estrictamente policía judicial, debería ampliarse, modificarse la ley para que se dote, más allá de que cualquier persona en cualquier momento tenga que colaborar con la Administración de Justicia y denunciar los delitos, sino que pueda dotárseles de ese concepto de policía judicial, que adquieran el conocimiento y practiquen los protocolos que utiliza la policía en lo que es la recogida de vestigios, etcétera, la recogida de pruebas para el mantenimiento de una cadena de custodia, y ya el problema se duplica o aumenta cuando además la tropa, el militar que recoge esas pruebas encima no es español y por tanto hay que recurrir a instrumentos internacionales de cooperación, y con la dificultad de que, lógicamente, muchas veces son zonas de guerra donde las garantías de la recogida de la prueba, pues las propias circunstancias del lugar y del momento impiden que se haga conforme a estos protocolos que les he manifestado. Nos encontramos dentro de lo que es la financiación de estos desplazados. Hay un filón que hay que luchar contra ello, porque muchas veces no solamente su financiación es microfinanciación, porque no necesitan una gran cantidad de dinero, porque sabrán ustedes que quizá con 300 euros en España no es nada, pero en Irak o en Siria y en una zona de conflicto eso es un capital. Y porque además cuentan con recaudadores o intermediarios económicos que están ubicados en zonas cercanas a las fronteras o en los propios países de conflicto, que estas personas son fundamentales para canalizar el dinero necesario para que estas personas puedan desplazarse y subsistir en estas zonas. Yo creo que ya debo de dejar un poco tiempo, y si en el debate o en las preguntas o tras la intervención de otros compañeros surgen otras cuestiones. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel, por una exposición tan informativa y también ilustrada. Nuestra segunda ponente en esta mesa es la comandante Cristina Andreu, comandante de la Guardia Civil, que tiene una muy dilatada trayectoria profesional en el ámbito de la lucha contra el terrorismo, en su brillante trayectoria profesional, debo decir además, y que en la actualidad es jefa del área de análisis dentro de la División Antiterrorista del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Cristina, cuando quieras.
Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias al Real Instituto Elcano por haber organizado este 7º foro contra el terrorismo global. Para mí es un honor haber sido invitada y poder aportar un granito de arena al tema que hoy nos ocupa, ¿no? Porque nosotros dentro del CITCO sí que tenemos cierta responsabilidad en este ámbito y, por lo tanto, creo que a lo mejor puede complementar anteriores ponencias y anteriores ponencias pueden complementar la que yo voy a realizar. Intentaré ser breve porque vamos mal de tiempo. En determinados aspectos que ya han incidido quienes me han precedido no entraré más en detalle e intentaré, como digo, complementar algún dato que ya se ha mencionado. En primer lugar, decir que el fenómeno de los combatientes terroristas extranjeros no es un fenómeno novedoso, no ha surgido en los últimos tiempos. Hemos tenido casos de españoles que se han desplazado a anteriores escenarios, como es el caso de Afganistán, Mali, los Balcanes o Irak, pero sí que es cierto que el cáliz que ha tomado la guerra, o el matiz de la guerra civil en Siria, con la amplificación de los mensajes por parte de los grupos terroristas realizando llamamientos para que personas asentadas en países tanto mayoritariamente musulmanes como países occidentales se desplazara, ha adquirido una dimensión que hasta ahora no habíamos enfrentado, o por lo menos nosotros no considerábamos que desde nuestros propios territorios pudieran salir tal cantidad de personas para unirse a luchar contra gobiernos legalmente establecidos en organizaciones terroristas. Por ello, fundamentalmente después del autoproclamamiento del califato en Siria en el año 2014, en junio del 2014 con el proclamamiento de al-Baghdadi, perdón, porque estoy dándole al botón y esto va para adelante, para atrás, siento el mareo, voy a dejarlo quieto. El entonces secretario de Estado de Seguridad nombró a CITCO punto nacional de contacto para todo lo relacionado con los combatientes terroristas extranjeros y su fenómeno asociado. Por ello, dentro de CITCO establecimos varios grupos de trabajo en el que, en principio, nos unimos diferentes instituciones responsables en atender el fenómeno terrorista en España. Como sabrán, en España tienen responsabilidad en materia de terrorismo el Centro Nacional de Inteligencia, las dos fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son Policía Nacional y Guardia Civil, pero también las fuerzas autonómicas que tienen responsabilidad en las comunidades autónomas de Cataluña, en el caso de los Mossos d'Esquadra, y de la Ertzaintza en la Comunidad Autónoma del País Vasco, pues también tienen responsabilidad. Por lo tanto, el entonces secretario de Estado de Seguridad determinó que fuera CITCO el organismo responsable de recibir y actualizar los listados de foreign fighters, de combatientes terroristas extranjeros españoles, para poderlos compartir entre todos, poder establecer cuál era en ese momento y a día de hoy también la amenaza procedente de estos individuos. Como digo, esto se nos encomendó en el año 2015, en aquel momento comenzamos a recibir y actualizar los listados. Se hace un doble trabajo, por así decirlo. Tenemos un listado nominal con la filiación de todos ellos, el estado en el que se les ubica, si están todavía desplazados, si se considera que han fallecido, si han retornado, y este listado nominal se comparte con los organismos que, como digo, tienen responsabilidad, Policía, Guardia Civil, Centro Nacional de Inteligencia, Mossos d'Esquadra y Ertzaintza, y luego también hacemos una difusión estadística en el que meramente hablamos sobre cifras, perfiles, tantos varones, tantas mujeres, tantos menores de estas nacionalidades, que se difunde pues a otros responsables que también tienen cierta responsabilidad, valga la redundancia, en el tema. Como digo, esta actualización se va realizando de forma periódica. En la actualidad hacemos una difusión mensual y la última difusión se hizo la semana pasada y, como mencionaba esta mañana la Secretaría de Estado de Seguridad, a día de hoy tenemos 248 personas incluidas en el listado consolidado español de combatientes terroristas extranjeros, de los que 218 son varones y 30 son mujeres. Coincido plenamente en la valoración que ha hecho Carola García Calvo sobre el rol de la mujer. No voy a volver a entrar porque, como digo, no tenemos mucho tiempo, pero para nosotros es especialmente llamativo el llamamiento y la aceptación por parte de mujeres, sobre todo occidentales, que decidieron en un momento dado desplazarse, en algunos casos con familia, en otros casos para casarse con yihadistas y procrear y poder establecer físicamente ese califato y dar segundas generaciones de terroristas para seguir manteniendo ese control territorial. Con respecto a los datos estadísticos, allí pueden ver, en la actualidad, en ese listado consolidado tendríamos
un total de 248 personas, de las que 133 todavía se ubican en los territorios controlados por los terroristas. He de decir que no solamente se incluyen personas que están en Siria e Irak, sino que también se incluye gente que está supuestamente en Mali, en Yemen o en Costa de Marfil. También es muy difícil establecer cuántos de ellos han podido fallecer, puesto que no se tienen datos o pruebas indubitadas que puedan identificarles en un momento dado y poder cerciorarnos de que esas personas constan como fallecidas, pero sí que es cierto que la información que está a disposición de los responsables en la materia dan como 68 personas como posiblemente fallecidas de ese listado total de 248. Los retornados, sí que hay algunos de ellos que se tiene la certeza de que han retornado, puesto que se les ha detenido. Hay algunos de ellos que se encuentran en prisiones españolas o en prisiones en otros países, o que se les ha identificado, pero por circunstancias, como comentaba previamente el fiscal Miguel Ángel Carballo, pues es muy difícil a lo mejor poderles imponer una pena. Por lo tanto, pues algunos de ellos se encuentran en libertad. El género ya lo he mencionado, 218 varones, 30 mujeres, y las nacionalidades, pues allí ven, 150 serían de origen marroquí, 48 con nacionalidad española y 50 de otras nacionalidades. En relación a la nacionalidad, es muy difícil también, o para nosotros ha resultado muy laborioso poder determinar cuáles de estas personas podrían ser, o España podría verse obligada a actuar sobre las mismas, y en ese sentido hablaré un poquito más adelante sobre el tema. Para nosotros también es muy importante la cooperación internacional. Se ha mencionado también en anteriores ponencias. Es un fenómeno al que no podemos enfrentarnos solos. Tenemos que compartir información y tenemos que colaborar con otros socios, y tenemos que adecuar nuestra regulación y nuestra legislación al fenómeno al que nos estamos enfrentando. En ese sentido, ya lo ha mencionado también el fiscal de la Audiencia Nacional. En el año 2015 el Código Penal en España fue modificado, y precisamente para nosotros fue un gran triunfo el poder criminalizar el comportamiento de un individuo que de forma personal y voluntaria decide desplazarse a un territorio extranjero para unirse a un grupo terrorista. Nosotros adaptamos nuestra regulación a las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la 2178 y la 2396, precisamente para hacer frente a esta situación. Como decía, la cooperación internacional es vital. Para ello, también desde CITCO nos aseguramos de que todas esas personas que están incluidas en ese listado consolidado estén grabadas en las distintas bases de datos obrantes que pueden en un momento dado facilitarnos la identificación de una persona, tanto en un puesto fronterizo, como es el caso, por ejemplo, del sistema de información Schengen. Todas las personas que están en ese listado tienen un señalamiento, si tienen una orden internacional de detención, con un articulado específico, o si no, con un señalamiento para poderlos localizar, y que, por ejemplo, si una persona es localizada en otro país, pongamos Alemania, una persona que lo ha identificado pueda ponerse en contacto con un funcionario aquí en España para decirle que efectivamente esa persona ha sido localizada en un país. También tenemos a nuestra disposición el sistema de información de Europol. En este caso no es una base de datos operativa, pero sí que nos puede dar información y podemos intercambiar con otro país, otro socio europeo, datos que nos pueden ayudar, por ejemplo, para preparar una motivación para una orden internacional de detención, o otro tipo de análisis que podamos hacer y pueden complementar nuestra información. Y, por último, también el sistema de información de Interpol, la base de datos de Interpol, en el caso de que tenga un señalamiento, una orden internacional de detención con un señalamiento rojo, o en el caso de que no haya sido posible motivar una orden de detención, pues con un señalamiento azul. Pero todos ellos se encuentran grabados en estas tres bases de datos, los 248. Bueno, los menores, en este sentido, los menores no pueden ser grabados en la base de datos de Europol, porque nosotros incluimos en el listado de los 248 a adultos y a menores en la franja de edad de 14 a 17 años, puesto que por debajo de 14 años no tienen responsabilidad penal, por lo tanto no los incluimos. Bueno, tema, como mencionaba anteriormente el fiscal de la Audiencia Nacional, de candente actualidad, la situación de las mujeres y de los niños que están actualmente localizados en campamentos en el norte de Siria. El problema al que nos enfrentamos es que en muchas ocasiones es muy difícil poderles identificar de forma fehaciente. Para ello, como digo, es importante la cooperación internacional, hay que intercambiar listados, hay que
de alguna forma proporcionar datos biométricos para poder cerciorarnos de que una persona es quien dice ser, y también hay que determinar la identidad o la nacionalidad de estas personas. Como decimos, en el listado español hay 248 personas, pero no todas ellas son españolas. En este caso, en el listado que nosotros manejamos de 248 personas, incluimos tanto nacionales españoles como personas que tienen residencia legal en España. Nosotros no incluimos una persona que nos dicen que ha venido a España para coger un avión e irse a Turquía para irse a Siria, no. Nosotros tenemos que tener cierto vínculo con esa persona para incluirlo en el listado. En ese caso, lo incluiríamos si ciertamente tiene este tipo de relación con nuestro país, pero no todos ellos son españoles. No todos ellos en un momento dado pueden solicitar una repatriación por parte de España. Coincido plenamente en lo que esta mañana la Secretaria de Estado de Seguridad ha comentado en la sesión inaugural. En el caso español, nosotros hemos elaborado análisis, hemos hecho, por así decirlo, un análisis caso por caso de todas aquellas personas que sí tienen vínculos por nacionalidad o vínculo análogo. Y ahora voy a mencionar un caso y lo verán más gráficamente y más claramente. ¿Por qué? Porque sí es cierto que si en un momento dado estas personas, estas mujeres o estos menores son capaces de llegar a una representación diplomática española, en España tiene que hacerse cargo de ellas, en el caso de que sean nacionales españoles. Pero simplemente por tener una residencia en España, si son de otra nacionalidad, nosotros no tendríamos que hacernos cargo, ¿vale? En ese sentido, a día de hoy tenemos a 4 mujeres localizadas en 2 campamentos situados en el norte de Siria. 2 de ellas se encuentran en el campamento de Al-Hol y 2 de ellas se encuentran en el campamento de Al-Roj. Entre todas ellas suman un total de 17 menores y 3 de ellas sí son ciudadanas españolas con documentos nacionales de identidad, pasaportes españoles, y la cuarta, a pesar de que no es española, es nacida y con nacionalidad marroquí, está casada estaba casada con un ciudadano marroquí y español, y por lo tanto sus hijos sí son ciudadanos españoles, porque el padre les otorga la nacionalidad. Por lo tanto, en un momento dado, sí que a lo mejor ella tendría la posibilidad de solicitar una repatriación por parte de España, puesto que sus hijos sí son ciudadanos españoles. ¿Vale? Y ya como conclusiones y para finalizar, y yo creo que puede surgir durante el debate también bastante coloquio, decir que nosotros desde el Ministerio del Interior, que es un esfuerzo compartido entre los organismos que, como he mencionado, tienen responsabilidad, esto no es una cosa que haga el CITCO, no es una cosa que haga el Ministerio del Interior, es una cosa que hacemos todos nosotros y que añade valor el que podamos integrar toda la información que tengamos y poderla compartir entre nosotros mismos y también con nuestros socios internacionales. Nosotros estimamos que tanto hombres como mujeres como menores constituyen una amenaza para la seguridad de España, no solamente los varones fundamentalmente por el conocimiento en el empleo de armas y explosivos, sino también, como ya se ha mencionado en reiteradas ocasiones, por ese elemento radicalizador que pueden ejercer las mujeres y esas altas dosis de violencia que en ocasiones han recibido estos menores y que pueden suponer nuevos focos de radicalización en aquellas comunidades donde se integrasen en el caso de que fueran capaces de retornar a España. Por otro lado, conocemos las dificultades que hay para poder motivar las órdenes internacionales de detención, pero en el caso de que existan evidencias, pruebas que las sustenten, consideramos que se deben de nombrar las pertinentes órdenes internacionales de detención contra aquellas personas, aquellos combatientes terroristas extranjeros que están incluidos en el listado español. Sobre aquellos que no ostentan la nacionalidad española, estamos también haciendo un esfuerzo importante en solicitar órdenes de prohibición de entrada en territorio Schengen para evitar que retornen ya no solamente a nuestro país, sino a todos los países de nuestro entorno. Como se ha mencionado también, ahora mismo una persona entra por un país y es capaz de, en cuestión de horas, atravesar toda Europa y plantarse en otro país. Por lo tanto, para nosotros esto es un tema también importante. Solicitar, si fuera pertinente, la nacionalidad de aquellas personas que ostenten doble nacionalidad. Y también, en el caso de que se detecte a personas que están deambulando por nuestro país
retornados que ya no tienen causas pendientes, por ejemplo, pues, y no son nacionales españoles, también solicitud de expulsión de los mismos. Esto es lo que nosotros estamos promoviendo desde el Ministerio del Interior para combatir con el fenómeno de los combatientes terroristas extranjeros. Y por mi parte, Fernando, ya nada más. Cristina, ha sido una intervención muy esclarecedora, muy rica de contenidos, tanto sustantivos como analíticos. Muchísimas gracias. Y, por último, Carlos Lanza, que trabaja en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Concretamente, debo subrayar que su cargo exacto es el de coordinador de programas y control y seguimiento dentro del área de colectivos especiales, correcto, en la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social. Carlos, por favor, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a Fernando su amable presentación. Al Instituto Elcano la invitación para formar parte de este foro en el cual se ha considerado que la institución penitenciaria tiene algo que decir en la respuesta que se da al fenómeno de los combatientes terroristas, que ya lo adelanto, debo decir que debe marcarse en las medidas que habitualmente tomamos con internos terroristas. Habida cuenta de que, ya les adelanto, actualmente tenemos 12 personas en prisión que han estado en zonas de conflicto. Bien, también es un honor para mí poder dar voz a la institución penitenciaria, por lo que debo agradecer la confianza en mí depositada por el secretario general y el director general de Ejecución Penal. Y sirva por último esta exposición para reconocer el trabajo de todo el personal penitenciario en esta difícil e ilusionante labor que tenemos encomendada. Bien, yo había preparado un pequeño PowerPoint, no está puesto. Bien, pues no, sí, tiraremos como podamos sin él. La Estrategia Nacional contra el Terrorismo 2019 considera que la proliferación de combatientes retornados desde zonas de conflicto es uno de los mayores retos a los que hemos de enfrentarnos. Se considera que el medio penitenciario es un entorno propicio para procesos de captación por parte de internos radicales de personas proclives a la utilización de la violencia. Y vamos a explicar aquí sucintamente el esfuerzo que realiza la institución penitenciaria con el fenómeno del radicalismo violento. Corría el año 2004 cuando España salió de la ensoñación de estar al margen del terrorismo violento, y ello pese a un primer aviso que ya tuvimos con el atentado en el año 1985 que se produjo en el restaurante El Descanso en Torrejón de Ardoz, en el que fallecieron 18 personas. La institución penitenciaria, que en el ámbito terrorista venía centrándose en la actividad de organizaciones nacidas en nuestro país, se ve obligada a prestar una mayor atención a este nuevo terrorismo, con escasa presencia hasta entonces en nuestros muros, entre nuestros muros. Presencia que se ha ido viendo incrementada como consecuencia de la actividad contraterrorista de los cuerpos y fuerzas de seguridad y la adaptación de nuestro cuerpo legislativo. Actualmente les adelanto el dato de que tenemos entre nuestra institución 140 internos condenados o preventivos en relación con delitos de carácter islamista. Las primeras medidas que se adoptaron en la institución penitenciaria fue vigilar en primer lugar, más estrechamente a los internos condenados o procesados por delitos relacionados con el terrorismo islámico, encuadrándolos en el que se denominó Grupo A. Se realizó, en segundo lugar, un mayor control de los internos comunes en los que se apreció algún indicio de radicalización. En tercer lugar, se crearon grupos de funcionarios especializados en hacer seguimiento en los centros a este tipo de internos. De hecho, el protocolo experimental de creación de los grupos de control y seguimiento se hizo por instrucción 4 del año 2008. Y es que nos encontrábamos ante un perfil de terrorista nuevo, frente al que se ha dado en llamar autóctono, caracterizado por notas como negar su pertenencia a la organización o declararse arrepentido o engañado, frente a los anteriores, que se jactaban de pertenecer a su organización y presentaban un bloque monolítico. En segundo lugar,
este nuevo tipo de terrorista carece de una organización de apoyo. En el caso de la organización terrorista ETA, sabido es que los internos en prisión pasaban a otra fase de lucha, el frente de cárceles. La organización enviaba consignas a sus presos que respondían con reivindicaciones coordinadas. Los ayudaba en el ámbito jurídico y financiero, impedía la disidencia, presionaba política y socialmente. Como tercera nota característica de este nuevo terrorismo es la de ser capaz de sacrificar su propia existencia en la consecución de sus objetivos. Con una base religiosa poco profunda, estos terroristas son capaces de realizar el sacrificio extremo en virtud de un etéreo mensaje lanzado por un líder carismático desde un lejano lugar que autoriza atentar indiscriminadamente. Es un fenómeno realmente extraño. Y además, por último, estos nuevos terroristas consideran un deber llevar a cabo actividades proselitistas y de captación. Operaciones policiales como Nova, Escribano o CAFIG nos obligan a continuar trabajando en defensa de nuestros objetivos constitucionales y legales. Estas operaciones han puesto de manifiesto la existencia de focos de extremismo violento en el interior de nuestras prisiones. La respuesta que actualmente da la institución penitenciaria al fenómeno del extremismo violento la podemos sintetizar en las 4 siguientes medidas, de las cuales hablaré un poquito. En primer lugar, medidas de prevención y detección precoz de la radicalización y el reclutamiento. Es peligroso que los agentes de radicalización puedan estar trabajando en el interior de nuestras prisiones y los combatientes terroristas extranjeros, como antes se ha dicho, son un foco importante de radicalización. En segundo lugar, les ofertamos un programa de tratamiento individualizado y voluntario. En tercer lugar, hemos elaborado una herramienta de valoración del riesgo de radicalización violenta. Y por último, estamos colaborando en la ejecución de algunas medidas de libertad vigilada. Desgranaremos, si les parece, esta respuesta. En primer lugar, como medidas de prevención y detección de la radicalización y el reclutamiento, con el objeto de intentar detectar y evitar la radicalización violenta en el interior de las prisiones, siempre dentro del respeto a los derechos fundamentales de las personas, entre las que se encuentra la presunción de inocencia, no lo olvidemos, y conforme a la línea incluida en la Estrategia Nacional contra el Terrorismo, se contemplan las siguientes medidas. Medidas de prevención y detención, no lo olviden. No. En primer lugar, los internos los incluimos en el fichero de internos de especial seguimiento, distribuidos en 3 grupos, a fin de facilitar su control. En el grupo A, incluimos a los procesados o condenados por delitos relacionados con el terrorismo islámico. En el grupo B, incluimos a los internos en los que se ha observado una actitud proselitista, coaccionando o presionando a otros internos hacia un comportamiento más rigorista. En el grupo C, incluimos a aquellos internos en los que se ha observado indicios de radicalización. Bien, actualmente tenemos en seguimiento 265 internos en nuestras prisiones, de los cuales 140 pertenecen al grupo A. Les recuerdo, condenados o procesados por delitos relacionados con el terrorismo islámico. En el grupo B tenemos 49 proselitistas, como les dije antes. Y en el grupo C tenemos 76, lo que hace un total de 265 internos en prisión que se encuentran en seguimiento, de los cuales la nacionalidad, en primer lugar, en términos absolutos, es decir, en la suma de los 3 grupos, en primer lugar, la nacionalidad que ocupa el primer puesto es la marroquí, pero con 118 internos, de los cuales 51A, 30B, 37C, total 118 marroquíes. Pero lo más llamativo es que la segunda nacionalidad, la nacionalidad que ocupa el segundo puesto en el ranking es la española, de los cuales tenemos 67 internos españoles en el grupo A, 5 en el B y 16 en el C. Total, 88 internos españoles en seguimiento en el interior de nuestras prisiones, por su vinculación con el extremismo violento. Por sexo, se lo voy a leer en defecto de poder exponerles el gráfico, tenemos a 13 mujeres en el grupo A y a 252 varones, de los cuales 127 son terroristas, preventivos o condenados, ¿bien? 49 en el grupo B y 76 en el grupo C. Por dejárselo claro, 13 mujeres, 252 hombres en seguimiento.
Bien, como les decía, primera medida tendente a la detención, la inclusión en el fichero FIES y, además, separación en 3 grupos A, B y C. Bien, segunda medida, aplicación de un régimen restrictivo a los terroristas. Como norma general, en atención a la actividad delictiva por la que han sido internados, a los internos procesados o condenados por su participación en hechos delictivos de carácter terrorista les es aplicado un régimen restrictivo, lo cual dificulta enormemente la transmisión de consignas o la captación de otros internos. No obstante, hay que decir que en atención a la individualización del tratamiento existen casos en los que algunos internos terroristas se encuentran en régimen ordinario. Como les digo, el tratamiento es individualizado. Si hay internos que realmente están capacitados para vivir en un régimen ordinario y las juntas de tratamiento así lo consideran, normalmente desde el centro directivo se permite que cumplan un régimen ordinario. Como tercera medida tendente a la prevención, se lleva a cabo una separación en diferentes centros penitenciarios de los miembros de las células. Para ello se atiende a la oferta de plazas existente para su régimen de vida. Se lo recuerdo, la mayoría de los terroristas están en un régimen de vida restrictivo, es decir, en un departamento de régimen cerrado. Con lo cual, en la asignación de plazas siempre es preciso ver las vacantes que hay en los centros que cuentan con un departamento de régimen cerrado. Y procurando una distribución equitativa entre centros penitenciarios que ofrezcan medidas de seguridad adecuadas. Es decir, se buscan centros modernos que cuenten con las medidas de seguridad adecuadas. Se abandona, por tanto, el modelo de concentración. En cuarto lugar, se aplican medidas de seguridad previstas en la legislación penitenciaria, pero con especial interés. Los centros penitenciarios son competentes para acordar la intervención de comunicaciones. Igualmente, llevan a cabo control de actividades, de aspecto, de actitudes, de comunicaciones, de peculio. El dinero de los internos, quién les ingresa dinero, con quién comunican, qué aspecto tiene su familia, todo, en qué participan. Queremos saber qué rol desempeñan en los centros penitenciarios. ¿Es un líder carismático? ¿Simplemente se deja llevar? Lo queremos saber todo a la hora de tomar decisiones desde un conocimiento máximo del interno. En quinto lugar, se han prohibido los rezos colectivos. Si bien inicialmente se consideraba que como una manifestación de la libertad religiosa había que dejarlos rezar, ya desde el año 2014, en la instrucción 814 de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, se consideró que los rezos deberían llevarse a cabo en los lugares multiusos habilitados a tal efecto y no dirigidos por un líder carismático, sino por un imán autorizado. Se trata de evitar la captación de otros internos para el radicalismo extremo. Y por último, déjenme comentarles, como última medida tendente a la detección y prevención, es la adopción de decisiones desde servicios centrales, es decir, donde yo trabajo, en estrecha coordinación con fuerzas y cuerpos de seguridad. Para ello, contamos con una unidad asesora denominada Coordinación de Seguridad Penitenciaria, con la cual nos coordinamos para tomar todas las decisiones colaborando estrechamente. Permítame comentarles ahora como segunda respuesta, la primera era la detección y prevención, como segunda respuesta, la oferta de un programa de tratamiento. Bien, de acuerdo con los fines que legalmente tiene previsto las instituciones penitenciarias y conforme a la línea estratégica prevista en el documento aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional, la Administración Penitenciaria, además de retener y custodiar, está obligada a propiciar el conjunto de actividades tendentes a conseguir la reeducación y la reinserción social de los penados. Por eso, en el año 2016 se pone en marcha el programa marco de desradicalización. Por este programa han pasado 46 internos en 8 centros penitenciarios. No podemos olvidar que el tratamiento en prisión es voluntario, es decir, a un interno se le ofrece, pero no está obligado, no le podemos obligar a participar en un programa. Y es que la primera dificultad con la que nos encontramos es que los internos niegan necesitarlo. Ellos niegan ser terroristas. Yo no necesito ese programa. En segundo lugar, cuando comienzan a valorarlo, se plantean si no significará un reconocimiento implícito de su responsabilidad.
Y por último, cuando por fin se les logra convencer, algunos se lo plantean en términos meramente utilitaristas, es decir, para conseguir beneficios penitenciarios, para conseguir acercarme a donde yo quiero o progresar en mi clasificación penitenciaria. Con todo ello, hemos de lidiar los profesionales penitenciarios y para ello el programa es ejecutado por psicólogos de prisiones, profesionales penitenciarios, que identifican las variables de riesgo psicosociales de las personas y procuran ganarse su confianza mediante una sólida alianza terapéutica. A continuación, una vez conseguido este primer paso, se intenta conseguir que empaticen con sus víctimas, que conozcan, que sean conscientes del daño que originan con su comportamiento violento, intentando reconducir sus conductas. No se trata de convencer a nadie sobre la necesidad de un hipotético Islam moderado, no. Se trata de que comprendan de que por sus convicciones religiosas no se puede matar a nadie. Permítanme comentarles que el programa contempla la ayuda de ministros, de líderes de culto. Como les dije antes, ya desde 2014 se considera que los rezos colectivos deben estar dirigidos por imanes autorizados. Para ello, todos los imanes que se proponen han de pasar el filtro de seguridad, lo cual dificulta en gran medida la autorización de los mismos. No obstante, el apoyo espiritual debe entenderse, según se indica, como un apoyo espiritual positivo. No se trata de cambiar sus convicciones, no se trata de que los imanes intenten tratar a los internos, se trata simplemente de conseguir la desvinculación violenta de los internos. Hemos de estar abiertos a la incorporación de prácticas recomendadas en los foros internacionales, así el uso de narrativas alternativas y contranarrativas, el formato grupal, el empleo de dinámicas capaces de movilizar emociones, el uso de material audiovisual, son elementos cuya idoneidad ha de valorarse en función de las necesidades terapéuticas que se observen y a tal efecto existe actualmente un grupo de trabajo en la Secretaría General estudiando la mejor forma de adaptar nuestro programa a las necesidades actuales y las de los combatientes retornados es una de ellas. Déjenme comentarles que como tercera respuesta de la institución penitenciaria se ha elaborado un instrumento de valoración del riesgo de radicalismo violento. Por orden de 2018 se elaboró una herramienta aplicable a los tres grupos de los que les hablé antes, es decir, terroristas, proselitistas o aquellos que han mostrado indicios de radicalismo violento, y debe ser elaborado colegiadamente por los subdirectores de seguridad y tratamiento, previo informe de los equipos técnicos, cada 6 meses. Es preciso que los órganos colegiados conozcan esta herramienta, conozcan la valoración de estos internos antes de adoptar decisiones sobre los mismos. Se valoran variables como el riesgo del interno, la necesidad y la responsabilidad del mismo. Por razones de tiempo, mejor no entro en ello. Déjenme comentarles, por último, que la institución penitenciaria colabora en la ejecución de algunas medidas de libertad vigilada. Por ejemplo, la que consiste en el control mediante medios telemáticos, para los cuales actualmente dispone de medios técnicos. Por último, déjenme decirles que la situación actual de los combatientes terroristas extranjeros en prisión en España es la siguiente: 12 personas internas en prisión, de las cuales son 2 mujeres. El resto son varones. Todos ellos están en un régimen de vida cerrado. Los hay penados y preventivos, y las nacionalidades son las siguientes. Tenemos las 2 mujeres son originarias de Ceuta, existe un TT ceutí, Luxemburgo, Dinamarca, Barcelona, Álava y Francia. El perfil de las 2 mujeres es como antes se comentó, la de la esposa de Mujahideen, que acude a su lado a la zona de conflicto, presuntamente conocedora de las circunstancias y también presuntamente deseosa de integrarse
en las filas de la organización y contribuir a sus fines. El perfil de los hombres es el de captador y facilitador del envío de combatientes que ha estado temporalmente entrenando y combatiendo en el seno de alguna milicia, habiendo regresado a Europa siendo apresado. Es voluntad de la institución penitenciaria continuar avanzando en el camino iniciado, conforme a las líneas estratégicas marcadas por el documento aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional y las recomendaciones emanadas en los foros internacionales. ¿Cómo? Mejorando la formación de los profesionales. A tal efecto, se están impartiendo cursos específicos en la materia a los compañeros de prisiones. Revisando el programa de tratamiento existente, como les dije, existe un grupo de trabajo que lo está revisando. Y actualizando la vigente herramienta de evaluación del riesgo de radicalización violenta, que existe otro grupo de trabajo indagando sobre los factores que inciden en la radicalización y cómo predecirla. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Un estupendo complemento a las intervenciones previas del fiscal Carballo y de la comandante Andreu. En conjunto, los tres panelistas han puesto de manifiesto que España, además de tener una estrategia integral, multifacética en relación con el terrorismo, tiene un conjunto consistente de medidas y de iniciativas aplicables específicamente a los combatientes terroristas extranjeros en distintos ámbitos. Y desde luego el penitenciario, pues no cabe duda de que esos 12 individuos que han sido combatientes terroristas extranjeros pues tienen un papel potencial muy serio en la radicalización de individuos que están en prisión y no tienen antecedentes terroristas, pero también el potencial de actuar como emprendedores y como dinamizadores de individuos que sí están cumpliendo condena o preventivos por actividades relacionadas con el terrorismo. Así que muchas gracias, Carlos. Tengo, en cualquier caso, algunas preguntas. Las voy a plantear todas ellas para que los miembros de la mesa puedan responderlas, mencionando a quién van dirigidas específicamente. En algunos casos voy a simplemente a llevarlas al terreno propio del foro, el de combatientes terroristas extranjeros, y en este caso las respuestas sin entrar en otras cuestiones más genéricas. Para el fiscal Carballo, ¿en qué momento la intención de desplazarse, de ser un combatiente terrorista extranjero, aunque no se consume, puede ser objeto de sanción penal? ¿En qué momento se entiende que esa intención se prueba, aunque no se consume? Asimismo, Miguel Ángel preguntan sobre qué es lo que establece el derecho internacional en relación con la repatriación de combatientes terroristas extranjeros, si es que establece algo al respecto. Para el fiscal Carballo y también para Cristina Andreu cabe esta pregunta. En el caso de nacionales españoles que se encuentren actualmente detenidos en Siria, ¿sería legal prohibir su retorno a España? También entiendo que preferentemente para Cristina Andreu, ¿qué ocurre en el caso de individuos retornados pero que no han podido ser procesados y condenados? ¿Hay medidas de seguimiento? ¿Permanecen sus datos en nuestros sistemas de información? Llama la atención también, Cristina, el que haya de los 248 combatientes terroristas extranjeros, haya 50 de otras nacionalidades distintas de la marroquí o la española. ¿De qué estamos hablando preferentemente en esos 50? Y en el caso de privar a alguien de la doble nacionalidad, ¿qué ocurre en el caso de los individuos que se han naturalizado como españoles pero son de origen marroquí y en el momento de naturalizarse como españoles tuvieron que renunciar formalmente a la nacionalidad marroquí, que en la práctica es prácticamente irrenunciable, ¿no?
También se plantea la cuestión de si cabe valorar, desde un punto de vista español, el riesgo que plantean combatientes terroristas extranjeros reubicados en países como Túnez o Libia. Y hay un comentario que hace también una participante en el foro. ¿No cree que, evitando que regresen a España los combatientes terroristas extranjeros que, sin ser nacionales españoles, tienen algún vínculo con España, podría causarse un problema a largo plazo? Por ejemplo, que, conociendo bien nuestro país, desde fuera se impliquen en la planificación y preparación de atentados. Esto es todo. Bueno, yo brevemente, yo diría aquello que ese aforismo de que el pensamiento no delinque. Desde la doctrina que sentó la sentencia del 2008, de julio de 2008, sobre los atentados del 11 de marzo, exigía al Tribunal Supremo, y a partir de ahí se exige que, aparte de la ideación del delito, esa ideación del delito tenga alguna manifestación exterior, en el mundo exterior, lo cual no significa necesariamente una alteración del mundo real, sino simplemente la exteriorización de una voluntad decidida, firme, sopesada y programada de pasar a la acción. Y en el caso del delito de desplazamiento a zonas de conflicto, sería suficiente con tener acreditado esto. Claro, es la dificultad de probar esta circunstancia. Si se pasa, digamos, a la acción material, se facilitan las cosas. Si se obtiene un billete de avión o algo parecido. Yo no me voy a extender, pero, por ejemplo, un caso muy prototípico es la conducta que llevó un individuo que, efectivamente, pues, partió a zonas de conflicto. Curiosamente, como a la vuelta mantuvo actividades propias ya de integración, fue condenado por integración. Pero vamos, este era el típico, es un prototipo que seguía los manuales de desplazado. Este individuo de nacionalidad marroquí vivía en una pequeña localidad de Burgos, era un sujeto que tenía un total aislamiento social. Estaba, digamos, enganchado todo el día con el móvil y el ordenador portátil, es decir, todos los contactos que mantenía con terceras personas era a través de este medio, y un día, repentinamente, sin previo aviso, desaparece, hasta el punto de que el propio patrón de su trabajo es el que avisa porque piensa que le ha pasado algo. Este sujeto, careciendo de medios económicos, se desplaza de Burgos a Santander y realiza un viaje de nada menos 4.500 kilómetros para llegar a Gaziantep, que es la localidad fronteriza con Turquía, con una ruta totalmente errática, pasando por Rumanía, Bulgaria. Este sujeto es expulsado por las autoridades turcas porque, cuando él está a punto de pasar a Siria, pues tiene la mala suerte de que se comete un atentado en la zona y las autoridades turcas llevan a cabo una actuación preventiva, digamos, represiva, y a todo sujeto sospechoso lo detiene y lo reenvía a sus países de origen. Este sujeto efectivamente aparece en el aeropuerto de Barajas con 20 euros en el bolsillo, sin un móvil, ya muy sospechoso, y además niega proceder de esa localidad y dice que se ha ido de viaje de turismo. Lo que pasa es que, curiosamente, venía con un Corán en una bolsa de plástico de una librería de la localidad de Gaziantep. Es decir, habrá que acreditar que esta persona efectivamente tiene esa ideación determinada, y la única forma de acreditarla es que la haya compartido con terceros, y será una cuestión de valoración de prueba. Habrá que ver cuál era su conducta, en qué ambiente se movía, en qué foros sociales, cuál era su perfil en las redes. O sea, es una actividad ciertamente compleja.
no es que alguien piense por sí mismo, yo me voy a desplazar y me voy a unir al Daesh, porque esa sería la conducta, pero eso es muy difícil de demostrar. Pero la conducta sería esta, es decir, alguien que se desplaza a esa zona con esa intención, o evitar o que antes de conseguir ese objetivo sea detectado y por tanto sea neutralizado. Pero es algo complejo, ya digo, es algo mucho de práctica de prueba, de que no es simplemente alguien que piense eso, sino que se puede acreditar que es de una manera determinada. Ya he citado una sentencia del Tribunal Supremo que también desestimaba este delito, porque decía que aunque pueda decirse, creo que dice exactamente, si me permiten, decía: no se declara probado que los acusados hubieran adoptado la decisión de irse a Siria, nada más que estas personas se transportan, viajan a Marruecos y se conocen unos comentarios de que uno de ellos dice: este teléfono no funciona en Siria porque se llevan mucha ropa y mucha comida y porque llevan billete de ida y no de vuelta. Bueno, pues con todas estas circunstancias y sumado a que ellos habían mantenido contacto con un hermano que efectivamente estaba desplazado como combatiente a Siria, el hermano les adoctrina y les dice que tienen que venir, y lo que se considera acreditado en ese momento es que ellos a veces, pues un poco ya adoctrinados, pero un poco abrumados y temerosos porque no querían desplazarse a la zona de conflicto, le daban un poco como largas, no, sí, ya iremos, etcétera. Entonces dice el Tribunal Supremo que viajaron a Marruecos para reunirse con su familia y que solamente tenían la intención última de ir a Siria, pero que eso no estaba avanzado todavía. Entonces, la cuestión es muy difícil decir hasta aquí es delito, a partir de aquí es delito, esto no es delito, esto sí es delito. Es algo ciertamente complejo, que tiene un problema grave de prueba. Bueno, dejo algunas de las preguntas para el resto. El derecho internacional, bueno, no conozco ahora mismo específicamente ninguna manifestación sobre ello, más allá de lo que son normas de derecho humanitario. Esto saben, algunos de los presentes sabrán que esto se ha planteado en la Unión Europea, tener una actuación uniforme, conjunta, de todos los países. De hecho, Francia mismamente, pues yo tengo conocimiento de que se manifestaba a favor de que los detenidos en la zona de conflicto fuesen enjuiciados en el lugar de conflicto, ¿no? El problema grave, efectivamente, es el de los menores. Entonces, sobre esta cuestión, es decir, se puede impedir que alguien entre en España. Aquí el problema que tenemos, claro, es la ausencia de fronteras internas en el espacio Schengen. Eso es un grave problema porque exige un estricto control de las fronteras exteriores, porque al carecer de fronteras interiores, cualquier sujeto que entra en el espacio Schengen luego es prácticamente incontrolable. Lo que sí podemos es expulsar, como ha dicho la Guardia Civil, expulsar a personas, ya sea administrativamente como consecuencia de una condena, rechazar su entrada, o si ha sido en sustitución de la pena, si vuelven a España, pues cumplir la pena. Pero realmente la dificultad es suprema en este sentido. Obviamente se entiende, y creo que son las estadísticas que maneja el CISCO, que no solamente entendemos por retornado a aquellas personas que son de nacionalidad española, sino a aquellas personas que tenían antes de partir a la zona de conflicto alguna vinculación con España, y existe el riesgo de que efectivamente vuelvan a España, y que posiblemente, aunque sin condiciones legales de entrada en nuestro país, puedan entrar a través de las fronteras interiores o simplemente también pues a través de las entradas ilegales. Muchas gracias. Cristina. Sí, intentaré dar respuesta a todas las preguntas que se han planteado, me parecen muy oportunas. La primera de ellas que he anotado es si es legal prohibir el retorno a España de nacionales que están asentados en campamentos o en prisiones de Siria.
No es que sea legal, es que hay una especie de vacío porque no tenemos una autoridad reconocida a la que estas personas puedan dirigirse o nosotros podamos dirigirnos, porque están controladas por las fuerzas, por las milicias kurdas y no existe un interlocutor. Entonces, estas personas, si estuvieran, como digo, y creo que lo mencioné en mi presentación, en Turquía, por ejemplo, fueran capaces de alcanzar una representación diplomática y solicitaran un salvoconducto para retornar a España, por supuesto que es ilegal prohibirles el retorno, o sea, habría que facilitarles ese retorno. Por lo tanto, el problema es que la situación en el norte de Siria es el que es y no existe una autoridad con la que poder mantener una interlocución. Con respecto a retornados que no han podido ser procesados, juzgados, entiendo condenados, y la situación de los datos y el seguimiento que se hace sobre los mismos, CITCO no es una unidad operativa, no llevamos a cabo operaciones propias, no realizamos seguimiento una vez que las personas abandonan las prisiones, ni siquiera en el momento en el que están inmersos en investigaciones. Nosotros hacemos una mera coordinación. Entonces, las medidas que se aplican sobre las personas, monitorización de las mismas, son medidas que aplican las fuerzas y cuerpos de seguridad bajo el criterio que ellos estimen de peligrosidad de ese individuo. Una persona, cuando ha ha cumplido una condena, pues puede ser sometida a una serie de medidas, puede tener que ir a firmar a un juzgado de forma quincenal, semanal, pues ese tipo de medidas existen, hay cierto control sobre los mismos. La cancelación de los datos, pues toda persona es libre de la cancelación de sus datos de acuerdo a la regulación establecida en España, por lo tanto, tiene derecho a la cancelación si se cumplen una serie de plazos. Las nacionalidades que no son marroquíes o españolas en el listado, pues las hay de todo tipo. No controlo las 50 personas que no están en esas dos categorías de qué nacionalidades son, pero hay de todo tipo. Hay nacionalidades de países procedentes del norte de África, de Oriente Medio, de Europa, de todo tipo, incluso del continente americano. Con respecto a la privación de nacionalidad, en este sentido, la verdad que no hemos hecho grandes avances con respecto a retirar la nacionalidad de aquellas personas que ostentan doble nacionalidad, porque bueno, estamos a la espera de recibir más información por parte del Ministerio de Justicia sobre el encaje que hay con respecto al Código Civil, pero bueno, es una posibilidad que existe y como tal la estamos valorando. Con respecto a la valoración, no sé si he entendido bien la pregunta, con la valoración de riesgo que plantean los combatientes terroristas extranjeros que se reubiquen en Túnez o Libia, entiendo que diferentes escenarios que se plantean una vez que ha colapsado el califato, el posible traslado de combatientes a Afganistán, yo entiendo que hay diferentes opciones, no solamente Túnez-Libia, yo entiendo que Túnez-Libia por la proximidad con nuestro país, pero hay, y se han mencionado anteriormente, otros posibles escenarios donde se podrían trasladar, como es el caso de Afganistán o sudeste asiático. Valoramos diferentes escenarios. Lógicamente, por proximidad, nos preocupa más lo que pueda ubicarse o reubicarse en el norte de África. Y con respecto a si el hecho de prohibir el retorno a combatientes que no ostenten nacionalidad española, si aquello puede suponer un problema a largo plazo, nosotros desde CITCO y desde el Ministerio del Interior todos coincidimos en que nosotros hacemos una valoración de la amenaza contra nuestro país. Para nosotros es mucho más peligroso, lo consideramos así, lo valoramos así, el riesgo que supone el retorno de una persona como he dicho anteriormente, por la peligrosidad, por el conocimiento en manejo de armas explosivos, el haber estado sometido a altas dosis de radicalización y de violencia. Por lo tanto, el asesoramiento que hacemos es de amenaza. Por lo tanto, para nosotros la amenaza es real, preferimos que no retorne a nuestro territorio. Y creo que con eso he dado respuesta a todas las preguntas que se me han planteado. Muchísimas gracias, Cristina. Carlos, ¿quieres añadir algo? Bueno, en el caso de Carlos seguramente no quiere añadir nada porque tenemos la fortuna de que quien vaya a clausurar estas jornadas en estos momentos va a ser nada menos que el secretario general de Instituciones Penitenciarias, a quien, por cierto, agradezco la generosidad y la cercanía al Real Instituto Elcano. Tenemos un convenio de colaboración también con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Así pues, invito a don Ángel Luis Ortiz a que suba al estrado, no sin antes agradecer a nuestros excelentes ponentes un panel así. Muchas gracias, Cristina. Espléndido.